Muy buenos días, mis hermanos. Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Nos disponemos en esta mañana para escuchar la santa palabra de Dios, que es lámpara para nuestra alma y que ilumine cada área de nuestra vida. El Santo Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y dice así: En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces Jesús rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarla. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús le prohibía que lo manifestaran. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El pasaje que nos presenta hoy San Marcos nos dice que una multitud seguía a Jesús y nos aclara que lo seguían porque había sanado a muchos. Por eso todos querían tocarlo. Es importante mencionar que Jesús tiene una aceptación en la multitud porque es capaz de penetrar y dar una solución ante las necesidades de un pueblo sufrido y urgido de quien les ayude, a tal grado que viene a buscarle hasta de los pueblos a los que él todavía no ha llegado. Sin embargo, ante esta realidad existe un riesgo. El Señor convoca y muchos solo le siguen para obtener una solución del mal que les aqueja. Vale la pena entonces preguntarse: ¿cuántos de esa multitud estaban dispuestos a vivir de acuerdo con la enseñanza del Maestro y a vivir de acuerdo con el Evangelio? Y otra pregunta es buena hacérsela: ¿cuántos de los que fueron sanados y liberados de espíritus inmundos, ya una vez libres de sus males, continúan viviendo según el estilo de vida propuesto por Jesús? Si nosotros vemos en la realidad, son pocos los que se le siguen por el poder de su palabra, porque la mayoría solo buscaba que les resolviera un problema de su vida. Por lo tanto, mis hermanos, esta situación debe hacernos reflexionar a nosotros hoy en día sobre la forma que vivimos nuestra fe y seamos agradecidos con Dios para no caer en el error de solo buscarle cuando intentamos obtener una solución a un problema para nuestra vida. El problema no es buscar un milagro en Jesús, sino que no seamos capaces de buscarle para conocerle y de ver en Él que hay un estilo de vida que nos da la verdadera plenitud. Es el milagro y buscarle a Él para que Él incida en nuestra vida. Todavía hoy, muchos entre nosotros repetimos la misma historia de estos judíos. Seguimos buscando los milagros del Señor en lugar de buscar al Señor de los milagros. Más aún, muchas personas, una vez que han recibido la gracia que tanto necesitaban, no vuelven a acordarse del Señor, sino hasta que haya una nueva necesidad que aparece en el horizonte de su vida. La pregunta es: ¿tú estás buscando que Jesús resuelva tu vida? ¿O
busca vivir de acuerdo con el Evangelio de Jesús. Si es lo segundo, qué bien por ti, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros para seguir incidiendo en la vida de cada uno de nosotros. Hay otro punto importante en la presente reflexión, que tiene que ver con la barca. Una barca que es el signo por excelencia de la iglesia. Si hemos puesto atención, Jesús la pide a sus discípulos para permanecer protegido, para permanecer arropado, no para huir. Desde allí, o sea, desde la barca, o sea, desde la iglesia, seguirá atendiendo a los necesitados. Esta imagen entonces debe impactarnos porque ese mismo respaldo debe representar la iglesia para nosotros, misma que nos impulsa en determinado momento a salir al encuentro de los necesitados. Este pasaje del Evangelio, mis hermanos, nos hace caer en la cuenta que no vamos por este camino solos. Vamos principalmente guiados por Dios y arropados por aquellos que han decidido también seguir los caminos de Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Nos disponemos en esta mañana para escuchar la santa palabra de Dios, que es lámpara para nuestra alma y que ilumine cada área de nuestra vida. El Santo Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y dice así: En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces Jesús rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarla. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús le prohibía que lo manifestaran. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El pasaje que nos presenta hoy San Marcos nos dice que una multitud seguía a Jesús y nos aclara que lo seguían porque había sanado a muchos. Por eso todos querían tocarlo. Es importante mencionar que Jesús tiene una aceptación en la multitud porque es capaz de penetrar y dar una solución ante las necesidades de un pueblo sufrido y urgido de quien les ayude.